Gran gusto de saludarlos en este primer programa de Corrientes de Pensamiento del año 2019. Año complicado, año difícil, nacionalmente e internacionalmente en muchos casos. Año electoral en nuestro país. Y hoy tenemos el gusto y el honor de que esté con nosotros un gran argentino que ha venido otras veces, porque yo siento un profundo respeto y considero todas sus cualidades intelectuales y morales. Me refiero al querido embajador doctor Abel Posse, en que vamos a hablar de distintos temas, a lo mejor internacionales, pero también lo que tiene que hacerse en nuestro país. Querido embajador, un gran gusto de que esté hoy en el primer programa del año en nuestro Corriente de Pensamiento. Me siento honrado y es recíproco estar con usted, siempre es un placer. Es un gran conductor. Yo le agradezco mucho, querido embajador. Y yo decía, cuando hablaba de lo internacional, usted que ha sido embajador en tantos lugares, terminó su carrera activa, diríamos, en España, pero sigue trabajando, estudiando y escribiendo fundamentalmente. 20 y tantos libros, bueno, todo lo que ha hecho siempre para servir a la cultura y a la educación. Está este problema de Venezuela que indudablemente preocupa en general. Si usted cree conveniente, hablamos primero de eso, después tratamos en otros lugares. Yo dejo a su criterio si hablamos primero un poco de esta situación que está viviendo el pueblo venezolano. El drama del pueblo es lo peor. Así es. El drama del pueblo es cuando un pueblo llega a una situación biológica de no poder sobrevivir. Yo creo que ahí cambia la política, ¿no? Ahora, en todo caso, realmente también el cuidado que hay que tener desde un sentido institucional, en base a los principios que hemos defendido los latinoamericanos y que tanta gente hemos visto violar, que es el principio de no intervención, que para Argentina es fundamental. Nosotros tenemos la doctrina Drago, que es fundamental. La doctrina Drago, claro. Y justamente esa doctrina nació por una intervención militar europea en el Golfo de Maracaibo, porque Venezuela debía dinero, y muy grande. Fue encabezada, creo, por Alemania, pero en fin, varios países europeos. Y ahí surge la doctrina Drago, que he visto extrañamente olvidada de toda la prensa argentina en este episodio. Nadie se ocupó de la doctrina Drago. Claro, porque la intervención, ¿quién la va a hacer? Este es el problema. ¿El que viene a adueñarse de algo o el que viene a dar y a ayudar para liberar a un pueblo de una situación? El principio de intervención es difícil de aceptar porque generalmente hubo experiencias lamentables y creo de que hay que ser muy cuidadoso. Creo que ahora hay el hecho de que se haya nombrado un presidente, un autonombrado presidente, no es suficiente como para justificar una intervención de tipo militar. Ahora, yo pienso eso. Ahora, no creo de que la voluntad internacional pueda llegar, sobre todo hay una moderación en la situación de Francia, de Europa, que si bien están de acuerdo que la situación es dramática para el pueblo, hay que solucionarla, pero no con una intervención militar. Vamos a ver cómo se desempeña todo esto. Es muy raro, pero es muy peligroso también para América Latina asentar el principio de intervención en lugar de negociación con los grandes países que tienen poder como para ayudar a salir incluso institucionalmente, si lo desea el presidente del país. También la Iglesia ha participado. La Iglesia participa y hay aparentemente el clero de Venezuela está muy alterado por la situación porque se ve que verdaderamente se llegó a una situación biológica. Hay dos Venezuelas, yo he conocido, soy premio Rómulo Gallegos, así que he ido y he tenido el honor de vivir en una Venezuela de otros tiempos, pero hay dos Venezuelas, una es la de Bogotá y las ciudades del puerto, y otra es la gran Venezuela del interior, que tiene un pensamiento distinto. Entonces las ideologías políticas ahí
corren muy enemistadas, ¿no? Porque la capital tiene una ciudadanía, Caracas, un pensamiento urbano y cultural que no acepta para nada desde Chávez, ahora Maduro, que es un presidente que no tiene el carisma que tuvo Chávez. Pero igual, el otro problema es la gente del interior. y tuvo grandes presidentes, ¿no? Yo lo Ah, conocí a Carlos Andrés Pérez, a Herrera sí. Campin, también estaba el demócrata cristiano, no recuerdo, pero... Y Sí. lo que usted decía de la doctrina Drago, que es una falencia que tenemos los argentinos, de no darnos cuenta a veces, periodistas, que políticos, etcétera. En el Tenemos periodismo que se olvidó estudiar y completamente. tenemos que saber historia, porque de lo Igual, contrario, sí, sí. la cosa a veces no se, a lo mejor no porque no se quiere, sino no, Hubo no una se sabe. imprudencia manejada por la Organización de Estados Americanos, que está en manos de una persona que es demasiado expresiva, o no quiero decir extremista, pero demasiado definida en criterios que no son los que corresponden para manejar algo tan delicado. Y la que tiene que hablar mejor y en primer lugar son los países de América. Ojalá que con Brasil se reconstituya y con México en este momento que las tres grandes naciones de América están pasándola muy mal, porque Muy nosotros mal. también tenemos un problema. A Así ver es, si nos intervienen a nosotros por lo que está pasando sí. con toda nuestra situación social. Así que tenemos que ser muy prudentes y no querer que sufra el otro lo que nos podría pasar a nosotros. Yo pienso, mi querido embajador, que a veces la soberbia es mala consejera. Incluso llego a decir lo siguiente, que la soberbia a veces es fruto de la ignorancia. Creo que tenemos que tener la suficiente prudencia, como dijo usted, espíritu de diálogo, de tratar de buscar coincidencias por encima de la discrepancia. Pero a veces que uno sostiene esto y en los hechos se encuentra con otras cuestiones que le hacen a veces, o en muchos casos, ponerse un poco molesto por actitudes que no coinciden con lo que tiene que hacerse. Pues yo creo que el funcionario público tiene que estar al servicio de la ciudadanía, servicio del pueblo. Cuando requieren sus servicios, yo creo que el funcionario tiene que dar respuestas a las inquietudes que se tienen. Los electos por el pueblo porque son simples mandatarios de la gente que los vota. Y eso yéndonos un poco ahora a nuestro país, a este año electoral, Sí. cómo lo está viendo al tema. Bueno, es un año decisivo en la vida argentina Así es. porque nosotros hemos venido de un gobierno precedente que manejó, eh, logró la subsistencia, en fin, cosas que ahora se empezaron a perder. O sea, hay un problema social grave que se agudizó en la sociedad argentina, pero un gobierno que no cumplió verdaderamente con objetivos de grandeza, de construcción, de llevar adelante el país. Y hemos dado con otro gobierno que, habiéndose propuesto con cierta seguridad un gran arranque economicista liberal, encontró una gran barrera porque el presidente lo dice honestamente, pero lo que es difícil es no haber visto que la situación mundial estaba cambiando y que los prestamistas interesados que vienen por el sistema económico, esa gran maquinaria financiera mundial que devora todo, esos financieros venían y en un momento dejaron de querer venir, porque el cambio fue tan grande que la corriente de capitales navegó para otra dirección. Y Argentina se encontró entonces endeudada con una idea de que iba a venir una enorme masa de capital como para hacer arrancar una economía que estaba mal empresarialmente. Sí, cuando se fue el gobierno anterior, claro, pero no se dijo no lo que se había dijo, que decir. no se dijo. Los motivos, el primer día, el primer mensaje tuvo que haber manifestado cuál era la situación en que se encontraba el país. Ahora estamos entre dos fracasos, el del gobierno anterior y porque no hay dudas de que ojalá que el presidente pueda sacar con una solución a esto. Pero es que nos queda un año con un endeudamiento atroz. Estamos dando que pagando al intereses último. solamente nosotros ya no podemos seguir.
y que entonces de ahí no sabemos de dónde puede surgir la cantidad el dinero necesario, que hay que hablar claramente, para poder solucionar los problemas sociales y poner en marcha el aparato tan dañado de la economía argentina, la menor, la de las producción, pymes, diremos. y la mayor, cuando pensamos que Arcor tiene problemas, que la gran empresa argentina tiene problemas, y bueno, para el colmo tuvimos mala suerte con el agro, pero que sigue siendo el gran... Yo digo, en mi provincia, por ejemplo, en mi provincia, una empresa señera, tipo Haití, luego presentaron convocatorias, una serie de gente, pero yo creo que esto obedece a que a veces nos creemos dueños de la verdad, creemos ser los únicos que sabemos, o decimos, no es culpa mía sino del otro. Hay que terminar con eso. Y hay que tratar de escuchar a todos los que pueden aportar desinteresadamente experiencia o deseo de servir a la comunidad. Por otra parte, se dijo que van a haber distintas reformas y no se cumplió con ninguna. Claro. Ni la política, que ha sido tener la boleta única, que la Cámara Electoral Nacional maneje el proceso enorme, Ministerio del Interior, no de este gobierno, de cualquier gobierno, esto yo lo vengo planteando siempre. Hablamos de la reforma laboral, tampoco se hizo, y hablamos de la reforma impositiva, que está apremiando y angustiando a todo el mundo. No, Fíjese que el fondo el otro día dice, tienen que recaudar más. Sí. ¿Cómo? ¿Más impuestos? Imposible. Y dijimos, vamos a tener inversiones. Y no tenemos inversiones por una serie de cuestiones. Regla clara de juego, justicia que no da la confianza necesaria en ciertos aspectos. Y por una serie de cosas que no tenemos un proyecto de país en serio, pensando en el futuro, en el mediano y en el largo plazo. Fíjese que hay una coincidencia entre los dos gobiernos, el actual y el anterior. Eran autistas, porque el kirchnerismo se abrió del peronismo sustancial, del peronismo verdadero y actuante. Este es un hecho concreto. Y gobernaron solos. Y actualmente el liberalismo, que es una enseñanza de democracia y de diálogo, en realidad sustancialmente, no se ejecutó en un diálogo político, ni siquiera cuando empezamos a ver la situación social que se nos presentaba. No hubo el diálogo, no se lanzó el diálogo entre el empresariado y los trabajadores, faltó. Y quedó el grupo minoritario gobernando hasta último minuto, con alquimias de Senado y de cámaras, a ver si se podía sacar leyes. Yo creo que esta situación no tenía sentido. Querido Mago, fue la producción más baja del Senado Nacional de no sé cuántos años atrás, la del último año. Y bueno, pero esto nosotros tenemos que solucionarlo, no podemos seguir encerrados en esta situación. El presidente tiene un año dificilísimo y él es el que tiene que convocar a todos los sectores para ir saliendo a un programa común, porque hay una situación mundial que cambió, porque hay una situación regional sobre todo que cambió mucho, y que Argentina no puede no tener todos los elementos de defensa y de decisión y de coraje para enfrentar lo que está pasando. Está mal, la Argentina está mal, la caída de las pymes es atroz, el problema social de la gente... La tasa de interés, insoportable. La terrible agresión del tarifazo, digámoslo como una sola, el tarifazo, ha hecho de que el que gobernaba se olvidase del gobernado. O sea, no tuvo presente el objeto de su contratación, porque el que gobierna calcula lo que el otro puede darle impositivamente, en precios, lo que usted quiera de las tarifas, y si no lo calcula es un olvido imperdonable. Totalmente. Porque parecería que tampoco hubo mucho espíritu para redimir la situación que todos estábamos viendo, hasta que se llega a una situación peligrosa. Ahí también, como en Venezuela, se afecta lo biológico. Por otra vía, por la punta del liberalismo, usted puede llegar al mismo error de alterar la subsistencia de su propio pueblo. Y ahora que tenemos un autonomismo moderno, que nació después de muchos años de vuelta. Claro, renació. Me alegra mucho. Cuando entramos acá, que los muchachos me decían Pellegrini, Avellaneda, con eso llamé
sentí totalmente conforme. ¿Qué amigos tiene usted? ¿Qué le parece? Y yo me parece que es un gran coraje suyo, se lo dije en una oportunidad. Para mí el gran coraje suyo es haber querido hacer lo que no se hizo en Argentina desde hace muchos años. Mucha gente pensó que el Partido Nacional no tendría que desaparecer después no sé, después de Perón prácticamente, porque tenía el vicepresidente a Solano Lima. A Solano Lima. Después de Solano Lima, que era un conservador popular. Conservador popular, ese es el partido. Después de eso, el conservadurismo no tuvo el coraje de recrear su propia visión del mundo, de la vida y del liberalismo. Surgió un liberalismo empresarial, pero no el viejo liberalismo cultural de un estilo de vida que llevaba al país hacia la cultura, la educación sarmientina. Exacto, sarmientina. Y nos quedamos con un liberalismo empresarial ilusionado en el mundo financierista, que es la máquina más peligrosa que tiene el mundo en este momento. Y en porque lo político, el financiarismo determina incluso las grandes potencias. Y en lo político, un hombre popular que fundó el partido como fue Adolfo Alsina, por ejemplo. Formidable personaje. Así que por eso digo, son una serie de cuestiones que a mí me impulsaron, a muchos amigos, no solamente a mí, a llevar a esta situación. Y creo que tenemos que luchar para que todo esto mejore. El asunto es que, en muchos casos, como decía don Ricardo Balbino, uno quiere ayudar, pero no se dejan ayudar. Uno no pretende nada. Es decir, esto pasó. Yo creo que los gobiernos, cualquiera que fueren, tienen que ser adictos al diálogo, al cambio de ideas, a los debates. A mí me sorprendió. A discutir las cuestiones. Usted, hablando de este tema que usted lanza, a mí me sorprendió la conducta del Partido Radical después de Gualeguaychú. ¿Sí? El Partido Radical entra y se conforma a no ser determinante. O sea, no es ejecutivo, no formó parte del aparato ejecutivo que podía haber dicho en nuestra experiencia, esto no se puede hacer, la relación societaria con la sociedad argentina no se puede quebrar de tal manera. Y cuando uno dice estas cosas, querido embajador, nos quedan 4 minutos, creo. No lo hace por criticar, sino por ayudar. No, pero si porque tenemos que decir la realidad, porque si no, no tendríamos que decir. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que dice el resto, porque ayuda a eso. Uno aprende, hasta puede cambiar el rumbo en muchos casos porque le hacen entender que lo que está haciendo está mal y le dicen esto no va por este camino, sino por este. Buscar el mejor y pensando en la gente, en el ser humano, que está pasándola muy mal. Gobernador, si usted piensa que en este momento el presidente que invitó a las elecciones, obviamente va a cumplir con presentar su partido en las elecciones, empezó a haber esa lluvia de gente que quería ir separado en una elección anticipada, pero entre ellos la provincia de Buenos Aires, si yo no me equivoco. También anticipada. O sea que la misma Grey del Cambiemos notó en algún momento de que el diálogo era importante, porque en la provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal mucho de lo que consiguió lo consiguió con ese diálogo. Así es. Yo no puedo entender que una vez que hubo esa prueba del diálogo fecundo, como para que la legislatura de Buenos Aires, que es bastante peligrosa y cerril, pueda ir sacando leyes positivas o necesarias, lo que no comprendo es que en ese momento no se reacciona para un diálogo generalizado que impida la situación social que se creó. Totalmente. Lo único que me preocupa a mí es que nunca vi en la Argentina una situación social de esta magnitud. Es cierto, es preocupante. Con los jubilados a 9.000 pesos que le mandan una boleta de la luz por 2.000, como un vecino mío. Y con una inflación del casi el 50%. Bueno. Inflación con recesión. Y el otro día se dice, no, está bajando la inflación. Y otro día nos encontramos que enero tuvo 2,9. Se está calculando que febrero puede tener 3%. Es decir, todos queremos, por lo menos los que pensamos con espíritu nacional y con cariño al país y a la gente, queremos que le vaya bien a los gobiernos. Yo reclamo del presidente que este año que se inaugura, él lo inaugura viendo esta necesidad de dialogar con todos ante una situación de enfermedad. O sea, no es la misma Argentina que él recibe en el 2015 y tiene que iniciar un gobierno con alegría. No es la misma situación.
Él confesó, el presidente confesó con mucha coraje, dijo, yo pasé los peores meses de mi vida. Así es. Él no es feliz en esta No situación. es feliz, exacto. Es el momento en que él lance él mismo este diálogo general que tiene que existir entre los partidos. Yo que de ahí tiene que provenir el tema. Vio en La Pampa, en la interna, ganó el radical y perdió McAllister. Pero por ventaja por mucha apreciable, ventaja. como dicen. Parece que ahora en Córdoba va a haber interna entre radicales, Santa Fe parece va a ser el intendente de Santa Fe, Corral, el candidato. Bueno, eso de la candidatura creo que es lo de menos. Lo que acá tenemos que pensar con grandeza y el espíritu, con gran criterio patriótico, que tenemos que tratar de salvar esta situación. Y tenemos que estar en el ser humano, en el prójimo. Tenemos a favor la conducta de los sindicatos, por ejemplo. El presidente debería apreciar eso. Los sindicatos son los que están aguantando a toda la gente que está desocupada. La gente no sabe cómo funcionan los sindicatos. Así es. Yo que soy diplomático, puede ser que me haya interesado más. Y brillante. No sé por qué motivo, pero hablo con gente que no tiene ni idea de lo que significa. Hoy los gremios, el verdadero timbreo argentino lo hacen los desocupados, los que han sido echados a los 40 años y no encuentran trabajo ni por broma. No hay trabajo en Argentina. Esa enorme masa de gente están aguantando los sindicatos con mucha sobriedad y como pueden. Embajador, mil gracias por venir al primer programa de Corriente de Pensamiento. Y usted y yo conversamos permanentemente y queremos seguir poniendo el hombro a ver si podemos mejorar esta situación. Así se debe ayudar a que mejoren la situación. Y lo exige además la ley que tenemos. Exactamente. Está el presidente y hay que respetar esto. Yo le agradezco enormemente, querido embajador, su presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Muchas gracias. Me siento muy Vamos a honrado. un corte y vuelvo con mis conclusiones. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Os de Neo 1825. Estamos. ¿Quién es Gala? No es lo que vos pensás. Es un robot del Banco Galicia que le puedes hacer preguntas por WhatsApp y te responde las 24 horas. ¿Ahora qué le preguntaste? ¿Qué quiso hacer el arquero en el primer gol de Croacia? ¿Por qué la picó? Si es un bot del banco, tenés que hacerle preguntas del banco. Hijo, claro que... Como si yo preguntara, ¿Marcos es o se hace? Ay, es. Es tu vieja, toma. Hola, ma. Sí, mira, justo la tengo acá. Va a ir ella a acompañarte al médico. Así charlan. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. Le agradezco mucho a mi querido embajador y amigo, doctor Abel Pose, su presencia en el primer programa de Corrientes de Pensamiento. Me quedan un minuto y pico para señalar
con la coherencia que he tratado de mantener toda mi vida, también con la transparencia que las circunstancias exigen, que no es un mérito por otra parte, sino una obligación de los que actuamos en política y en cualquier actividad de la vida, en definitiva. Quiero señalar que estoy sumamente preocupado por la situación por la que estamos atravesando. En el año electoral, lo fantástico, magnífico sería, y totalmente deseable, de que haya debate, que haya proyectos serios, que no busquemos la ventaja personal. Y por eso cuando el embajador hoy señalaba que se adelantan o nos adelantan elecciones, yo he ratificado permanentemente en este programa que hay que unificar las elecciones. La gente no tiene por qué ir a votar 7, 8, 10 veces, o que se adelanten las elecciones porque le conviene a uno y no le conviene al otro. Y además planteé siempre que el proceso electoral lo tiene que manejar la Cámara Nacional Electoral. Pero tenemos que terminar, porque se me va el tiempo, con los funcionarios que siempre están ocupados y no quieren escuchar a veces algunos aportes desinteresados a efecto de buscar colaborar y no pedir absolutamente en beneficio personal. La política es una vocación de servicio, por eso estamos desacreditados, por actitudes que a veces se toman de querer considerarse 1 de mayo, todos los primeros trabajadores. Nunca están libres para recibir ciertos aportes que a lo mejor son buenos o no son tan buenos, pero siempre sirven para el diálogo, para el debate, para el análisis y para pensar fundamentalmente en los valores que tenemos que preservar y también, lógicamente, pensar en la situación social por la que estamos atravesando, donde la gran mayoría del pueblo argentino sufre serios y graves problemas. Hasta el próximo jueves, con un joven periodista, Mariano Barrio, para referirnos a la situación del país. Muchísimas gracias.